Sin duda, la sanación es una de las grandes aspiraciones del ser humano en esta vida, no solamente física, sino mental y espiritualmente. Pero ¿qué aspectos, qué factores, qué circunstancias hacen posible esa sanación? Quédate conmigo y hablemos al respecto. Es un tema duro de tratar, complicado, es un tema sensible para muchos de nosotros que no gozamos de plena salud, y me incluyo, sobre todo porque cuando comenzamos en este proceso de preparación espiritual, a veces al inicio solemos ser muy rudos, solemos ser poco empáticos y no nos damos cuenta de ello. No nos percatamos. Adquirimos sí muchos nuevos conocimientos y los vamos memorizando y a veces los repetimos y se los decimos a las personas a veces sin haberlos asimilado a fondo. Y eso nos lleva a ciertas confusiones, a ciertos fanatismos. Nos lleva a ser opresores del prójimo en lugar de ser esa mano amiga que ayuda a levantarse al que está caído. Y en el tema de la sanación lo he visto eso mucho en las personas que estamos en este proceso espiritual, ¿no? Que nos convertimos en ese verdugo en vez de ser el amigo que ayuda. En el tema de la sanación esto es muy complicado porque podemos dañar susceptibilidades en las personas muy fácilmente. Más claramente, ¿a qué me refiero con todo esto? En el espiritismo nos dicen, por ejemplo, que todo pasa por algo, que nada es de a gratis, como nos dicen, ¿no? Causa y efecto, cualquier sufrimiento es merecido, cualquier cosa que nos acontece es porque así estaba planeado, así estaba acordado en la planeación de tu vida antes de venir aquí, o sea, tú lo acordaste porque era parte del programa de tu enseñanza y lo acordaste antes de encarnar, ya sea como una prueba para tu espíritu o como una expiación. Para aprender definitivamente, para ponerte a mano con esas en equilibrio con las energías, con los karmas, como le quieras llamar, ¿no? Pero es para ponerte a mano con eso. Eso se sabe, eso nos dicen en la doctrina espírita, nos lo explican y lo comprendemos muy bien. O sea que si yo, por ejemplo, le robo la fortuna a alguien en esta vida, pues a lo mejor en el futuro, en la próxima vida, a mí me va a tocar pasar por lo mismo, como una expiación por lo que hice, y también me va a tocar incluso hasta reponerle lo robado a esa persona, ¿no? Que todas las energías se tienen que equilibrar. En ese entendido del equilibrio de energías, sabemos que lo que nos acontece aquí, pues que lo venimos acarreando de otras vidas, de otros errores, de otras circunstancias que vivimos, ¿no? La ley de causa y efecto, reparación y expiación. Lo comprendemos a nivel teoría y todo, hasta ahí muy bien. Pero acto seguido, les digo, cuando comenzamos, como somos principiantes en alguna doctrina espiritual o en esto, en la mayoría de los casos no incorporamos de inmediato la bondad, la caridad, el buen corazón en nuestro ser, y se desatan los juicios. Vienen los juicios porque he escuchado muy frecuentemente a personas muy conocedoras de la espiritualidad en su religión, en su doctrina, en la doctrina que estén practicando, pero son muy espirituales, muy conocedores, y hacen esta clase de juicios de que dicen, es que si esta persona tiene cáncer, pues bueno, es que algo habrá hecho para merecerlo. Y escuchar esto, sobre todo para las personas cuando estamos enfermas y que nos digan eso, de verdad es devastador. No le veo la caridad por ningún lado y no le veo el amor y no le veo la sensibilidad humana el decirle eso a una persona. Hacer ese tipo de juicios sí nos pone como en una posición francamente penosa, ¿no? Como que quedaría ahí en duda nuestro crecimiento espiritual. Realmente eres tan espiritual cuando haces ese tipo de juicios que dañan a una persona. Y me alegan, es que es cierto. O sea, alégame con la razón, ¿es cierto? Si la persona tiene cáncer es porque algo hizo.
Nada pasa de a gratis, es cierto, es su karma. Tú dices, pues sí, en efecto es su karma, sí, claro que sí, lo comprendes a nivel mental, comprendes que está pasando por un proceso de expiación, pero hacer de eso un arma para lastimar a los demás, creo yo que es lo que no se vale. Porque si mientras esta persona está pasando una enfermedad grave como expiación, como uno de nuestros hermanos esté pasando una enfermedad así grave como expiación, también esa expiación funciona como prueba para nosotros. Funciona como una prueba que nos están haciendo para ver si realmente nos estamos considerando ya o nos asumimos ya como prójimos del prójimo, y si amamos ese prójimo, y si realmente tenemos amor, tenemos empatía, tenemos apertura de corazón. Y quizás él la esté pasando mal con su enfermedad, con su expiación, pero al final él va a terminar esa expiación y va a quedar libre, porque va a quedar ya sin la deuda que lo estaba atando. Esa expiación es su boleto a su liberación. Y bien aprovechada la oportunidad, claro, bien aprovechada la expiación, pues te da esa libertad. Y sin embargo nosotros, haciendo ese tipo de juicios, creyéndonos muy espirituales y haciendo ese tipo de juicios, pues estaríamos reprobando la prueba de la empatía por falta de amor, ¿no? Ese es uno de los grandes cositas, como espinitas que siempre calan cuando veo personas que aparentemente tienen mucho conocimiento espiritual, pero no, como que no lo han logrado integrar por completo a su ser con el amor, por falta de amor. Es sumamente común esa clase de juicios y comentarios para con los enfermos. Los conocimientos, llámense sectas, conocimientos, doctrinas, religiones de la nueva era, de la antigua era, del espiritismo, en todas partes donde los seres humanos no hayamos aprendido a hacer eso, seres humanos con humanidad, con caridad, con amor, en todas partes se da. No tiene que ver que una que otra religión, absolutamente en todas partes se da. El creer que podemos hacer, o el usar la espiritualidad como dardo envenenado para hacer juicio y para dañar más a las personas. Yo creo que eso no va, ¿no? Ya es bastante difícil para la persona que está enferma lidiar con sus padecimientos, con sus emociones, con sus miedos, como para aumentarle además el juicio de los que supuestamente se preocupan por su bienestar espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido con los comentarios que hacemos. Me tocó pasar por eso precisamente hace un par de años cuando tuve COVID, y que me escribían las personas para decirme, es que algo hiciste, bajaste tu vibración, es que no controlas tus emociones, algo hiciste para estar enfermo y es así como que te lo mereces y ni modo. Eso te llevó a enfermar porque tus defectos de carácter, tu propia humanidad, en pocas palabras. Las emociones son parte de nuestra humanidad. Así que si te enfermas por tus emociones, pues te estás enfermando por ser un ser humano. Entonces llegas hasta sentir culpa de ser un ser humano porque tienes emociones. Es una cosa bastante tóxica, ¿no? Independientemente de las condiciones sociales, biológicas, que haya un virus, que había una pandemia, que había circunstancias, no. Eran tus emociones porque tú eres un ser defectuoso. Y era lo único que yo escuchaba en ese padecimiento y en ese bucle de enfermedad y de negatividad en el que estaba. Solo escuchaba que me decían eso: tú eres defectuosa, tú no das el ancho, tú no puedes con esto, estás mal, vibras mal y por eso te enfermaste y te lo mereces. Y aparte tienes que cargar con la culpa. Imagínate una persona con los padecimientos del COVID, que no fue muy grave, pero sí fue moderado, digamos, pero y es complicado. Y cualquier enfermedad, decirle a una persona que es su culpa estar así, es indolente. No cabe dentro de una persona que supuestamente está manejando una espiritualidad. Aunque tengan la razón, aunque sea cierto, aunque se defiendan, yo soy honesta, es que yo digo la verdad, es que aunque se defiendan, no es para nada misericordioso hacerlo, ¿no? Y hacerle sentir aparte que es su culpa, no es el enfoque adecuado en positivo para ayudarle.
sigue siendo una crítica disfrazada para destruir al otro con la disculpa de, les decía yo, dicen lo que quieren decir, hacen sus juicios y terminan con, ay, namaste, ay, bendiciones hermanita, ay, bendiciones, y es simplemente la firma de un ser que utiliza la espiritualidad para dañar. No hagamos eso, por favor. No caigamos en eso. La espiritualidad, cualquier doctrina, cualquier conocimiento espiritual, religión o secta, como le quieran llamar, no debe llenarte de culpas. Creo yo que esa es una señal cuando estas religiones, cuando estas sectas te llenan de culpa, es una de las señales para decir, este no es el camino, por aquí no es. Porque la espiritualidad debe llenarte de esperanza, debe ayudarte a fortalecer el espíritu para ser mejor cada día. No desde el lodo donde te revuelcas en tus emociones, metafóricamente hablando. No desde el sitio de una imperfección innata por ser un ser humano, como lo hacen con el pecado original, por ejemplo. Tú ya estás tachado y eres pecador de nacimiento simplemente por el hecho de haber nacido. Simplemente porque tus papás tuvieron sexo para tenerte. Lo comenta Divaldo, ese es el pecado original, es el sexo que tienen los seres humanos para tener hijos, pero dime cómo lo hacen sin eso, porque es biología básica. Es biología básica, no puedes embarazar a una mujer con la mente. Tiene que haber ese contacto. Entonces todos los seres humanos estamos condenados a nacer ya pecadores por esa cuestión. Y con la culpa. Es la cultura de la culpa, ¿no? De todo lo que te pase es por tu culpa. No es el enfoque, no lo pone así la doctrina espírita, dice, no, es tu culpa. Somos responsables de nuestras acciones, no culpables, ¿no? Pero es cuestión de darle la visión, de que la espiritualidad nos tiene que dar esa forma de ver las cosas que nos dé fuerza, que nos haga sentir mejor, que despierte nuestro potencial de crecimiento como espíritu, no que nos someta. Vamos, que todo conocimiento que primero te denigra para hacerte ver lo malo e ignorante que eres y que después te exige cierto grado de perfección, pues es totalmente tóxico. A lo que te lleva y en lo que deriva es en situaciones muy, muy agresivas, en negar tu propia humanidad, en negar tus propias emociones, en no conocerte, en no aprender a administrarlas, en acumularlas hasta que se explotan y luego la culpa es tuya. Siempre la culpa es tuya. Entonces siento que ahí hay algo que no, ¿verdad? No se niega la realidad porque sabemos que sí, en la humanidad estamos mal, que los seres humanos estamos mal, pero la espiritualidad a eso debe de venir, a llenarnos de esperanza, no a darnos más problemas o más culpas. Y en todas las religiones o conocimientos pasa eso, ¿no? Es que es un castigo de Dios, dicen cuando estás enfermo, es un castigo de Dios, es su voluntad. Y dices, ¿de verdad? O sea, ¿Dios quiere verme enfermo? Pues ¿de qué clase de Dios estamos hablando? El que yo conozco no es así. El Padre de amor que yo conozco es toda bondad, es toda misericordia. Yo no creo que Él me quiera ver enfermo. Entonces, sí hay que hacer un ejercicio muy fuerte de comprender de dónde vienen nuestros males, sin culpas. Por favor, sin culpas. La culpa nos atora. Comprendiendo el sistema de vida en el que estamos inmersos, de las reencarnaciones, de las expiaciones, de las leyes universales. El ser humano vive sin atender las leyes universales. Entonces, ¿cómo vivimos? No sabemos vivir, no sabemos ni siquiera que existen. La ley de acción y reacción, causa y efecto. Entonces quitas la culpa y dices, es un proceso de aprendizaje en el que vengo y me ubico en el escalón en el que estoy, porque hay otras sectas en las que dicen, es que tú con la mente te puedes sanar, tú con la mente puedes todo, y ahí tienes una persona que tenía diabetes y ella con la mente se quería curar y con la mente, yo con la mente, y terminaron amputándole la pierna porque resulta que estamos en un planeta de pruebas y expiaciones, porque resulta que sí, la mente tiene esas grandes capacidades en otros planetas, en otras dimensiones, en otras fases de evolución, que aquí tenemos ciertos candados que no se abren tan fácilmente, porque estamos en un nivel muy bajo. Imagínate que nos dan esas capacidades mentales a todos con un nivel de conciencia bajísimo. ¿Qué haríamos?
seres humanos con superpoderes, pero además con supermaldad. Entonces tenemos esos candados. Sí, la mente es prodigiosa, la mente hace muchísimas cosas en otros planos. Aquí en el plano en el que estamos, ubícate en el plano en el que estás. Por eso tenemos la medicina, por eso desde la misma espiritualidad inspiran a los espíritus, inspiran a los médicos, a los científicos para tener ciertos avances, porque nosotros requerimos de eso para nuestro cuerpo biológico. Entonces creer que solamente con la mente, no digo que no, influye, pero solamente con la mente te vas a curar. Pues me ha tocado ver casos realmente tristes porque juegan con la espiritualidad de las personas, juegan con la inocencia, con la fe. Y están de que no se toman una pastilla porque no, con mi mente me tengo que curar. Y es así, ¿no? Se cae en los extremos, se cae en el fanatismo, se cae en el no comprender que el ser humano es un conjunto de cosas, no eres una sola. No solo eres un cuerpo biológico, sí, también eres un ser espiritual, pero tienes un cuerpo biológico hecho de materia 3D, hecho de materia de aquí, de este planeta. Y ese cuerpo requiere esa atención, ¿no? Se caen en muchos errores, en muchas circunstancias. Por ahí decía un conferencista espírita que me tocó ver en una de las transmisiones de la Mansión del Camino, de la casa de Divaldo, decía, es que en este planeta que vivimos, en el planeta Tierra, nada es completamente espiritual, ni es completamente físico, nada de lo que te ocurre, ni a nivel emocional, ni a nivel de enfermedades, ni a nivel, no es ni totalmente espiritual, ni totalmente físico, somos una mezcla, son ambos, porque somos ambos. Ni todo es por tus emociones, nada más, ni todo es por tus karmas, nada más, ni todo es por causa del mundo material o de la energía, es una mezcla de ambos factores. Somos un conjunto de factores, de variables que dan origen a los sufrimientos de este planeta, sufrimientos diversos, incluidos ahí las enfermedades. Entonces, para comprender el proceso de cómo se desarrolla una enfermedad, tenemos que comprender qué somos, quiénes somos, cómo estamos constituidos física, biológicamente, psicológicamente, energéticamente, espiritualmente. Son muchas cosas las que se conjugan en un solo sitio para desarrollar el sufrimiento, para desarrollar las enfermedades, las malas circunstancias que nos ocurren aquí en esta vida. Así que ver a la enfermedad como causa única y exclusivamente de las emociones, de tu vibración, es una visión francamente incompleta, amañada para manipularte, para hacerte sentir culpable y para tenerte sumiso, como lo han hecho las religiones durante miles de años. No es así. Es multifactorial, son muchas cosas las que nos llevan a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está enfermando? ¿Qué nos enferma? Decía Divaldo. Bueno, desde respirar. Cuando respiras oxígeno, empiezas a oxidarte y esa oxidación se acumula con el tiempo, le llamamos vejez y nos va entorpeciendo el sistema hasta que el cuerpo, que es nuestro sistema biológico, caduca, porque sí, tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de expiración. Desde que nacemos, la tenemos, y solamente desde que respiras ya estás gastando el cuerpo. Nacemos con cierta cantidad de fluido vital, de esa energía fluídica vital, que es lo que hace que, por ejemplo, cuando te cortas sanas. La sanación del cuerpo biológico es gracias al fluido vital que nos dieron al nacer. Y naces con cierta cantidad de fluido vital que va a determinar en primer lugar tu estado de salud durante toda tu vida. ¿Qué tanta salud vas a tener? Dependiendo de qué tanta cantidad de fluido vital traes. 2, también determina el momento de tu muerte, porque te dan la cantidad exacta de fluido vital que necesitas para vivir el tiempo que vas a vivir en las condiciones en las que tienes que vivir, según el plan que tú ya hiciste, que tú ya firmaste, que tú planeaste allá arriba antes de venir. Entonces, tu estado de salud
depende mucho también de la cantidad de energía vital que traes. Todos dicen, ay, los niños sanan muy rápido. ¿Por qué sanan rápido los niños? Pues porque están recién llegados, porque traen su fluido vital a tope, por eso tienen una energía bárbara que corren, hacen, no se cansan, y tú a media jornada ya estás muerto. Pues sí, ya tenemos años, ya desgastamos el cuerpo, ya desgastamos el fluido vital, ya nos cuesta más sanar, ya nos cuesta más reparar nuestro propio cuerpo, porque el fluido vital ya está gastadito. No sabemos hasta cuándo nos va a tocar, pero cuando se termina el fluido vital, se termina la vida del cuerpo biológico, ¿no? Así que imagínate, si respiras, ya estás desgastando el cuerpo. Eso es física, es biología, eso sucede. Si vives, todo lo que haces, todas las actividades que tenemos, todo gasta energía y el cuerpo se va desgastando, el cuerpo va envejeciendo. Y claro que influyen las emociones, por supuesto que influye. Todo lo que puedes hacer para cuidarte influye. Cuidar de tus emociones, una buena alimentación, ejercicio, meditación, hábitos saludables, todo eso influye y mucho. Pero no son determinantes, no son las únicas cuestiones, porque incluso haciendo todo esto bien, el otro día escuchaba a una persona, es que yo soy deportista, me alimento bien, hago ejercicio, no tengo grasa, no tengo colesterol, no tengo esto y tengo cáncer, aparte medito y soy espiritual y tengo cáncer, o sea, ¿por qué me sucede esto? Es injusto, ¿no? Ahí vamos, es injusto. Pues porque hay más causas de la enfermedad. Las causas genéticas, las causas genéticas es una forma, la genética es una forma de actuar del karma. Naces en la familia con cierta genética que tiene según el acorde a tu plan, a lo que tienes que pasar. Es una persona que dicen, como medio de expiación vas a sufrir un cáncer en esta vida, naces en una familia que trae ese problema. La genética es una programación biológica que viene, que también dicen, depende mucho de tus acciones y de lo que hagas en esta vida, si activas ese gen o no activas ese gen. Lo platica Divaldo, porque él trae el gen de la lepra, el mal de Hansen, él lo trae programado genéticamente como expiación por sus errores del pasado, que él cuenta, ¿no? Y dice, yo sé que lo traía, yo sabía, yo sentí un miedo terrible cada que oía la palabra lepra y sentía horrible, hasta que llegó un espíritu y le dijo, es que tú también lo traes, porque tú eras de este grupo que hicimos tantas aberraciones, que hicimos tantas cosas en aquella vida, todos tenemos ese tipo de expiación, yo la desarrollé, pero tú puedes no desarrollarla. Y entonces él se dedicó a dar servicio, a dar su vida por el prójimo, a hacer todo lo que está haciendo. ¿Y qué creen? Nunca presentó lepra. Nunca, a sus 95 años no la ha presentado. Entonces dice, sí, la genética nos programa para ciertas expiaciones que debemos pasar, pero depende de nosotros también, si se activa o si no se activa. Entonces es un juego ahí sí de circunstancias, de factores, de cosas que confluyen para generar la enfermedad, pero también podemos hacer cosas para disminuirla, ¿no? Incluso, yo les digo, incluso personas que parece que están haciendo todo bien, y entre comillas bien, porque estamos en un mundo de pruebas constantes, de expiaciones, que está diseñado para llevarnos al límite, porque es parte del aprendizaje, es parte de la aprobación. Aunque tú ya hayas aprobado, por ejemplo, la virtud de la paciencia, que tu espíritu ya haya probado la paciencia, aquí te la van a probar, va a decir, vamos a ver si es cierto, vamos a ver tu examen, y entonces te ponen al límite para ver si ya lo superaste. Entonces, que alguien diga, controlo mis emociones al 100%, bueno, yo lo dejaría así como que entre comillas, como que sí, como que no, porque en esta vida estamos siendo probados todo el tiempo. Y habrá veces que sí, habrá batallas que ganes, habrá batallas que pierdas. Entonces queda la duda. Pero digamos que alguien lo logra, que alguien logra controlarse totalmente y está perfecto. Y como este muchacho que decía, ¿cómo tengo cáncer? Tiene todo y de repente le sale esa enfermedad. Es una programación espiritual. Son las deudas, son los karmas, como le quieran llamar, ¿no? Aquí cada quien escoja su término. Pero son cosas programadas por la espiritualidad y por ti mismo, para tu aprendizaje, para el aprendizaje del espíritu. Y esas pruebas pues no se pueden evitar, a veces son que ya están y van, se pueden atenuar, o sea, pues solo
personas así como Divaldo, por ejemplo, con su gran labor, pues sí, él logró evitarla, pero pues así son como que garbanzos de a libra por ahí, pero la mayoría pues podemos atenuarlas. ¿Y cómo? Pues la mejor medicina es el amor, nos dice la doctrina espírita. El amor al prójimo, el servicio a los demás, la entrega es una moneda de cambio. El servicio al prójimo es una moneda de cambio. Es el bonus hora del que nos hablan en nuestro hogar. Es el bonus hora ante la divinidad para acceder a una mayor compasión ante nuestras expiaciones, ante nuestros errores y nuestras deudas. Y eso tampoco quiere decir que vas a dejar de lado el médico. Pues no, o sea, entendiendo que son muchos factores los que nos hacen enfermar, hay que atender a cada uno de esos factores. El médico para el cuerpo biológico, la doctrina del amor del Maestro Jesús para el alma, la ternura para nuestras vidas, la indulgencia para con nuestros errores, la caridad para con los demás y para con nosotros mismos. En una ocasión tuve la oportunidad de platicar con René May un poquito. No sé si lo conozcan, es un humanista, así se declara él como un humanista, y humildemente se dice, pero él es un ser que ha alcanzado cierto grado de iluminación, o sea, no sé si se conozcan su historia, pero ha hecho cosas prodigiosas, ha hecho sanaciones, él es capaz de meditar, por ejemplo, debajo del agua durante mucho tiempo, lo han visto meditar y lo han visto levitar o desaparecer incluso cuando está meditando, es todo un caso, una personalidad, y muy humilde y muy sabio. Me tocó platicar una ocasión con él muy brevemente, porque pues había mucha gente, pero siempre lo sigue mucha gente, pero tuve oportunidad y él afirmaba que la mejor manera de sanar, la más rápida, es ayudando a otros a hacerlo. Y lo ha visto él en su fundación. Él es científico, él no lo dice por decirlo. Él me encanta porque él es su mente científica y él demuestra evidencias y todo, y tiene una capacidad mental asombrosa. Y a mí me tocó escucharlo directamente, escuché de primera mano los testimonios de sus voluntarios, de los voluntarios de su fundación, donde hay casos donde ellos llegaban muy enfermos, que ellos llegaban por terapia, por decirlo, pero entraban como voluntarios y los enseñaban las terapias y ellos empezaban a atender a los enfermos. Y atendiendo enfermos, de repente notaban que los que sanaban eran ellos. Y los escuché, o sea, escuché el testimonio de una señora que ya era dentista y tenía lastimado un brazo y ya había tenido terapias de todo lo que te puedas imaginar, operaciones y todo, y simplemente el brazo le seguía doliendo y no podía. Y fue ahí a recibir terapia, pero se quedó como voluntaria y empezó ella a dar las terapias a los demás. Y dice, y de repente ni siquiera me di cuenta cuando ya no me dolía y yo estaba sana. Y así mucha cantidad de personas que ha sanado en medio del servicio que le dan a los demás. Y le alegaban a René, recuerdo que había una chica allí que le alegaba y le decía, pero es que no, a mí me han dicho mis maestros espirituales que primero tengo que estar bien yo para poder darles a los demás, que porque si no estoy bien yo no puedo dar nada. Y le dice René, mira, con todo respeto, eso es una opinión mediocre. Eso lo dice alguien que no va a lograr absolutamente nada en su vida, más que estar dando así conferencias. Dice, no va a lograr nada, porque a final de cuentas, dice, ¿cuándo vamos a estar totalmente bien en este planeta, no? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a estar totalmente bien? Y dices al revés, es entrégate, da por los demás, haz por el prójimo. Demuestra la espiritualidad, qué tan comprometido estás, gánate el merecimiento y te van a ayudar. Y entonces va a llegar la sanación. En la medida en la que merezcas, es en la medida en la que te van a dar. O sea, ¿hay milagros? Claro que el milagro existe, claro que se da, sí lo hay, pero hay que merecerlo. No se regala nada, la espiritualidad no regala nada, tienes que merecerlo. Y hay gente que dice, pero es que yo no le hago mal a nadie. No se trata nada más de no hacerle el mal a nadie. Si no le haces el mal a nadie, estás tibio, estás nada. Sales de aquí sin beneficio, llegas allá a la otra vida y llegas sin beneficio. No es no hagas el mal. Aparte de no hacer el mal, es que tanto bien hiciste. El bien que hagas realmente es el merecimiento, porque no sabemos la mochila de karmas, de errores que venimos cargando de otras vidas, de nuestro pasado. No tenemos ni idea, pero sí sabemos que todo lo que nos ocurre en este mundo es por justicia divina. Nada de que, es que yo no merezco esto porque yo soy tan buena, esto es una injusticia porque me pasa a mí.
No, si estamos en la doctrina espírita, si ya sabemos cómo funcionan las cosas, ya sabemos que todo lo que nos pasa es causa y efecto, y estamos en un sistema de justicia divina, aunque no te parezca de repente que digas, ay, que no, todos son justicia divina, es causa y efecto. Entonces nos enfocamos, al entender esto, nos enfocamos en modificar nuestras causas. O sea, si causas malas en el pasado, en otra vida, me originaron un mal, una enfermedad, pues ahora cambio las causas. Mis causas van a ser buenas en esta vida para que eventualmente me devuelvan la salud o la paz espiritual, que ambas son súper importantes. Decía Divalio, yo estoy enfermo, tiene las secuelas del COVID, como muchos que quedamos con las secuelas del COVID, y ha ido a muchos hospitales, que ha visitado muchos médicos y dice, no tienes nada, físicamente no tienes nada. Pregúntale al doctor Becerra de Meneses, pues ahí tienes al doctor, el espíritu eminente de este doctor, pregúntale qué es lo que tienes. Dice, no, pues ya le pregunté y dice que no tengo nada, que tenga paciencia, que esto es solo una prueba. Es una prueba y físicamente no le encuentran nada. Es una prueba a la fe, a la voluntad, etcétera, a tantas cosas que ignoramos de nuestro pasado, ¿no? Y ahí está, con esa fuerza, con esa edad, y él sigue trabajando. Entonces, mucho es de la fe y de la fuerza de voluntad que debemos desarrollar como espíritus, ¿no? Es la confianza en Dios, es fundamental en esto. Es ahí donde una buena doctrina, es ahí donde, por ejemplo, la doctrina espírita, o la que ustedes gusten, la religión que ustedes tengan, lo que ustedes prefieran, no tiene por qué ser el espiritismo, pero es ahí donde una buena doctrina te debe dar la fortaleza para no tirarte al suelo, para no pisotearte por imperfecto, sino para ver tus áreas de oportunidad como espíritu para crecer, que te dé esperanza, que te dé fortaleza, no que te haga sentir cada vez más pequeñito y más lejos de ese ideal de perfección al que todos queremos llegar, ¿no? Nos dice el Evangelio según el Espiritismo que hay que conquistar virtudes para fortalecer nuestro espíritu, virtudes como la paciencia. Nos dice, el dolor es una bendición que Dios envía a sus elegidos. No os aflijáis pues cuando sufres. Por el contrario, bendecid a Dios Todopoderoso, que mediante el dolor en este mundo os ha señalado para la gloria en el cielo. Sed pacientes. La paciencia también es un tipo de caridad y debéis practicar la ley de caridad que enseñó Cristo, el enviado de Dios. La caridad, que consiste en la limosna que se le da a los pobres, es la más fácil de todas, pero hay una mucho más penosa y por consiguiente mucho más meritoria, la de perdonar a aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino para que sean los instrumentos de nuestras aflicciones y para poner nuestra paciencia a prueba. La vida es difícil, ya lo sé. Se compone de 1000 frioleras que son otros tantos alfilerazos que acaban por herir. Pero si estamos atentos a los deberes que nos han impuesto, los consuelos y las compensaciones que por otra parte recibimos, entonces habremos de reconocer que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. La carga parece menos pesada cuando miramos hacia lo alto que cuando doblamos la frente hacia el suelo. Ánimo, amigos, Cristo es vuestro modelo. Él sufrió más que ninguno de nosotros y no tenía nada que reprocharse, mientras que vosotros tenéis que expiar vuestro pasado y fortificados para el porvenir. Así pues, sed pacientes, sed cristianos. Esta palabra lo resume todo. Un espíritu amigo en 1862. Sed pacientes y ser cristianos. ¿Qué frase? Y dicha ni más ni menos que por quien cree. ¿Quién firmaba como un espíritu amigo? Pues Juana de Ángeles, por supuesto, que tiene su contribución aquí en el libro del Evangelio según el Espiritismo. Nos dice, sed pacientes y sed cristianos ante las aflicciones de la vida, que es una frase que queda ahí para la reflexión personal. Ser cristianos, o sea, ¿qué implica este concepto? ¿Qué implica este modo de vida? Porque ser cristiano es un modo de vida. Es ser fieles seguidores del Maestro Jesús y de su ejemplo, donde
Y las virtudes, sobre todo 2 virtudes, son necesarias y nos van a ayudar mucho en este proceso de fortalecimiento del espíritu. Me refiero a la obediencia y la resignación, de las cuales también nos hablan aquí en el libro del Evangelio según el Espiritismo. Obediencia y resignación. Nos dice: la doctrina de Jesús enseña en todos sus conceptos la obediencia y la resignación, 2 virtudes compañeras de la dulzura y muy activas, aunque los hombres las confunden equivocadamente con la negación del sentimiento y de la voluntad. La obediencia es el consentimiento de la razón, la resignación es el consentimiento del corazón. Ambas son fuerzas activas porque cargan el fardo de las pruebas que la insensata rebeldía dejó caer. El cobarde no puede ser resignado de la misma manera que el orgulloso y el egoísta no pueden ser obedientes. Jesús fue la encarnación de estas virtudes que la antigüedad materialista despreció. Él vino en el momento en que la sociedad romana perecía en los estertores de la corrupción. Vino a hacer que brillasen en el seno de la humanidad, agobiada de los triunfos del sacrificio y de la renuncia carnal. O sea, ¿qué nos dice en esta lectura? El orgulloso y el egoísta no pueden ser obedientes. Hablamos de obediencia y resignación como 2 virtudes necesarias para ser buenos cristianos, ¿no? Tomando el cristianismo como nuestra mejor terapia para la sanación de los males del mundo. Para ser buenos cristianos tenemos que ser obedientes. Y necesitamos seguir todas estas virtudes, ¿no? Hablando del orgullo, decía: el orgulloso y el egoísta no pueden ser obedientes. Y obedecer no es negar tu voluntad, no es someterte porque sí, eso obedezco, me callo, agacho la cabeza y así nada más. Es ver esa obediencia, es la mano superior de un designio por tu bien, es la obediencia a las leyes universales que fueron diseñadas para nuestro bien y para nuestra convivencia. Es obediente el que entiende que él mismo fue la causa de sus males y quiere reparar esos daños, por eso obedece, por eso acepta, por eso sigue las reglas, porque si quiero pagar, quiero llevar a cabo ese pago, quiero estar bien, digámoslo en términos más comprensibles, ¿no? Pero dice también, un orgulloso no lo va a hacer. Un orgulloso va a defender siempre que él no merece, que esto es injusto, que él es buena persona. Y para quebrar ese orgullo, por eso vemos tantos sufrimientos a veces en muchas personas, que les pasan y les pasan y les pasan cosas, pero es que nunca aprendieron. Porque para quebrar ese orgullo la vida te va a dar más y más y más lecciones. Ni las peores enfermedades a veces, ni los peores padecimientos logran en una vida que esa persona reaccione y diga: voy a cambiar, ya no puedo seguir siendo igual. Entonces somos los que sufrimos nuestros propios errores por no comprender la lección que hay en cada una de las cosas que vivimos, ¿no? Y en esa rebeldía nos dice el Evangelio, espíritus rebeldes que no quieren obedecer, que quieren hacer su voluntad y su voluntad los lleva a ese camino de enfermedad, de dolor, de desesperación en una y otra vida y en otra reencarnación. Entonces nos dice, hay que saber ser obedientes de las leyes universales y de las leyes del amor. Y la resignación es el consentimiento del corazón, nos dice, qué bonito, ¿no? La resignación es el consentimiento del corazón. Quise hablarles principalmente de este tema en específico hoy, porque realmente he estado enferma, un poquito, por eso estuve tantito alejada del canal, no tan productiva, y he tenido pues que librar mis batallas, como todos nosotros, estamos en la misma, ¿no? Pues sí gané algunas batallas, perdí muchas, definitivamente. Y llega uno a un punto en el que se plantea a sí mismo esa fuerza espiritual, ¿no? Caes una y otra vez y dices, ay, Dios mío, pues de qué me ha servido todo lo que he estudiado, y te vuelves a levantar. Y algo me decía en mi mente, me repetía estas palabras: renuncia y resignación. Renuncia y resignación, que son dos conceptos que hemos venido analizando mucho últimamente aquí en los libros que hemos estado exponiendo, ¿no? Pero una cosa
es la teoría, les digo, y otra cosa es cuando llega la prueba, cuando tienes que ponerlo en práctica, te das cuenta lo difícil que es. Así que no se los digo por decir, realmente son reflexiones de mi propio proceso de sanación y que les estoy compartiendo, ¿no? Y en medio de ese malestar que yo tenía, me preguntaba, ¿cómo se practica la renuncia? ¿Cómo se practica la resignación? Y entonces tuve que ponerme a pensar y decir, pues es que primero que nada, ¿qué son renuncia y resignación? ¿Qué significan para mí? Y me voy por niveles, tuve que desglosar todo y irme por niveles para analizarlo. Como siempre les digo, se comprenden las cosas según el nivel de conciencia que tenemos. Si inicialmente hablamos de renuncia, inicialmente diríamos que renunciar implica un sacrificio. Eso pensamos de inmediato los seres humanos. Renunciar es sacrificio, sacrificio y sacrificio. Ok, es sacrificar. Renunciar es sacrificar algo. Pero aquí viene lo bueno. ¿Qué vas a sacrificar? O sea, no se trata de ponerte a orar de rodillas durante horas y horas y horas hasta que te sangran las rodillas. No se trata de flagelarte porque eres un pecador para sufrir y esa clase de sacrificio tóxico que a veces se le mete en la cabeza a la gente con cierto fanatismo. Es que no se trata de eso, que es lo que piensa luego. Es sacrificar lo que te daña. La renuncia es renunciar a lo que te daña, sacrificar lo que te daña, lo que te hace mal. Renuncia a tus malas inclinaciones, renuncia a tu orgullo, sacrifícalo, renuncia a tu ego, sacrifícalo, renuncia a tu cólera, sacrifícala, sacrifica todo lo que te hace mal. Esa es la renuncia cristiana que te están pidiendo. Ese es el renunciar a lo que te hace mal. Ese es el tipo de sacrificio, no el sacrificio que duele físicamente, no eso. Y esa clase de renuncia, en realidad, ya cuando la ves y la entiendes así, dices, es que en realidad no es sacrificio, no es para nosotros, se convierte en una bendición. Porque si sacrificas lo que te causa dolor física o moralmente o espiritualmente, pues sales ganando. Por eso nos dice Juana, el dolor es la bendición para los elegidos. Porque si el elegido hace el trabajo y comprende que ese dolor le está ocasionando enfermedades y renuncia a ese dolor, renuncia a las cosas malas que le ocasionan ese dolor, pues entonces se convierte en una bendición. Entonces ahí comprendí, ¿no? La renuncia, sí, es un sacrificio, pero no es un sacrificio que te vaya a ocasionar un mal, o sea, es al contrario, es un sacrificio de lo malo. Como les decía alguien, si te daña el refresco, pues sacrifícalo, renuncia a él. Si te daña el azúcar, pues sacrifícala, renuncia a ella. Si te daña la hacer crítica al juicio, pues ya no critiques y ya no juzgues a la gente, porque eso te está dañando, ¿no? Si te daña tu orgullo, pues sacrifícalo, renuncia al orgullo. ¿Que va a doler? Pues claro que va a doler, porque son malos hábitos, y dejar los malos hábitos duele porque estamos muy acostumbrados a ellos, pero es ahí donde se demuestra la verdadera voluntad de querer sanar, ¿no? Entonces nos vienen diciendo, sé obediente a las leyes universales, renuncia a lo que te hace mal, renuncia a lo que te saca del buen camino, ¿no? Con fuerza de voluntad para sanar, porque si tienes ganas de sanar, porque hay quienes la verdad no quieren sanar, quieren la pastilla, quieren la fórmula mágica que te enmascare los síntomas para seguir viviendo en la misma vida de placeres ilimitados o de malos hábitos que ya estamos acostumbrados. Entonces, si quieres sanar, llénate de virtudes, paciencia, obediencia, renuncia y resignación. De esto es de lo que nos habla la doctrina espírita, de esto es lo que nos habla el Evangelio, ¿no? En el caso de la resignación, pues también me pregunté, ¿cómo la entiendo? Y en un primer nivel, la palabra comprendida por cualquiera de nosotros, resígnate, es, te aguantas y sufres calladito, la verdad, ¿sí o no? Pero realmente, ¿eso es lo que nos pide el Maestro Jesús? ¿Te aguantas y sufres calladito? O sea, yo creo que no. No es así y ni siquiera se acerca a la verdad. Ya que me puse a pensarlo, dije, no, es que esto no es. Para comprender este concepto, yo lo que hice fue dividir la palabra. Resignación. Signar es dar un significado a las cosas. Entonces, resignar
no es que te aguantas y sufres en silencio. Resignar es dar un nuevo significado a las cosas. Y esta es una fórmula no para quitar el dolor o quitar la enfermedad, pero sí para quitar el sufrimiento mental adicional que le ponemos a las enfermedades o a las circunstancias feas de la vida. Si nosotros resignamos esas circunstancias, si les damos otra lectura, si les asignamos otro significado, pues entonces cambia el panorama. Quizás no me voy a curar, no de la noche a la mañana, seamos sinceros, pero ya no voy a sufrir tanto por esa enfermedad porque ya le asigné otro significado, porque ya no es el castigo divino que llegó a azotarme a mí tan inocente y frágil, porque ahora es un medio de aprendizaje para mi espíritu, en el cual voy a encontrar la pauta para corregirme, para evolucionar, para hacerme mejor como ser humano. Y el llamado no es solamente a resignar una enfermedad, sino también a resignar nuestras vidas, a darles un significado diferente, una visión, una misión y una claridad y fuerza espiritual diferente. Y haciendo todo ese ejercicio, pues lo hice. ¿Y saben qué pasó? Pues que uno de los males que me estaba quejando desapareció. El trabajo fuerte, constante, preciso, te da merecimiento y entonces es cuando te ayudan. Dejé de compadecerme, me puse a trabajar, corregí malos hábitos, hice oración y dejas todo en manos del Padre. Y le dije, pues mi misión de vida es esta, así es que a trabajar sin miedo, dale. Y en el fondo siento que cuando nos enfermamos grave, pues todos tenemos el miedo a la muerte, ¿no? Sigue estando ahí, sigue estando presente, por más que lo racionalizas, lo piensas y en la doctrina te dicen. Y es porque no estamos preparados para la buena muerte, que eso es algo que tiene que hacer todo espírita, porque sabe cómo son las cosas. Todo espírita debe estar preparado para la buena muerte. Luego ya haremos un video sobre eso. Y dije, pues entonces creo en lo que creo o no creo en lo que creo. Si yo sé lo que pasa después, no hay razón para tenerle miedo. Cuando tenga que llegar, llegará. No sabemos hoy, mañana, no sabemos. Y no vamos a dejar de vivir nada más por esos miedos. O no vamos a dejar de hacer las cosas nada más porque tenemos una enfermedad transitoria. Transitoria, recuerdo aquella frase que le mandó decir la gran madre a Chico Javier, ¿no? Cuando estaba enfermo. Ay, es que dile por favor que estoy bien enfermo, que me duele, porque pues él era un ser humano igual que nosotros y padecía, y de repente decía, es que me duele y es que estoy, y la gran madre le mandó decir, ten paciencia, esto también pasará. Entonces eso me repetía yo mucho, ¿no? En los momentos de conflicto, ten paciencia, esto también pasará. Esa confianza en algo superior que nos da la fuerza para seguir en estos momentos difíciles, ¿no? Que necesitamos demostrar la fuerza de nuestro espíritu para levantarnos ante las tempestades. Nos dice el Evangelio, porque continúa, nos dice, cada época lleva pues el sello de la virtud que habrá de salvarla o del vicio que determinará su fracaso. La virtud de vuestra generación consiste en la actividad intelectual, su vicio radica en la indiferencia moral. O sea, nuestra fuerza es la actividad intelectual, pero nuestra cuestión negativa es la indiferencia moral, ¿no? Dice, y solo digo actividad porque el genio se eleva de repente y descubre por sí mismo los horizontes que la multitud solo llegará a ver más tarde, mientras que la actividad consiste en la reunión de los esfuerzos de todos para alcanzar un objetivo menos brillante. Es cierto, pero que pone en evidencia la elevación intelectual de una época. Someteos al impulso que venimos a dar vuestros espíritus, obedeced a la gran ley del progreso que es la palabra de vuestra generación. Desdichado el espíritu perezoso que cierra su entendimiento, ay de él, porque nosotros que somos los guías de la humanidad en marcha, lo fustigaremos y forzaremos su voluntad rebelde por medio del doble efecto del freno y la espuela. Toda resistencia orgullosa habrá de ceder tarde o temprano. Bienaventurados entre tanto los que son mansos, porque prestarán oídos dóciles a las enseñanzas. Eso lo dijo un espíritu llamado Lázaro
en París en 1863. Hablar del freno y de la espuela como enseñanza a los rebeldes. Es mejor ser dóciles, ser de los mansos que aprendemos por las buenas, que ya no necesitamos del dolor para evolucionar. Si llegamos a ese nivel de conciencia, entonces sí, entonces la meditación y todo lo que hagamos a nivel mental, energético, de oración, tendrá manifestaciones sanadoras asombrosas. Pero sí, hay que demostrar que merecemos, que comprendimos, que cambiamos, que evolucionamos y cada vez más. Dejemos atrás el dolor y los vicios de carácter. Demostrémonos a nosotros mismos y a la espiritualidad que ya no necesitamos del dolor como medio de aprendizaje, que podemos aprender por el amor, por la mente, que solo, ya dice, no necesitamos, experimentamos en cabeza ajena, dice el dicho, ¿no? Que ya no necesito pasar por eso para corregirme. Entonces, en la medida en la que nuestro espíritu se vaya siendo más consciente de esto, pues ya no vamos a necesitar grandes dolores, enfermedades o eso para aprender. Son procesos de aprendizaje, las enfermedades, y son procesos de expiación. Así que sanar es un proceso para valientes, siempre se los he dicho. Y es posible, sí, con trabajo espiritual intensivo, constante y amoroso. Aquí no hay rituales, no hay velas, no hay santos de cabeza, no hay magia. Hay trabajo y merecimiento. Paciencia, obediencia a las leyes universales, renuncia a lo que nos hace mal, resignación, dale significado diferente a tu sufrimiento, encuentra la enseñanza en él, y fuerza de voluntad, mucha fuerza de voluntad, fe y confianza en Dios. Por último, quisiera terminar con estas palabras del Evangelio que resume en general lo que hemos hablado el día de hoy. Dice: os hemos dicho y repetido muchas veces que estáis en esta tierra de expiación para poner fin a vuestras pruebas, y que todo lo que os sucede es la consecuencia de vuestras existencias anteriores. Constituye el interés de la deuda que debéis pagar. No obstante, esa idea provoca en ciertas personas reflexiones que deben ser combatidas porque podrían acarrear funestas consecuencias. Algunos piensan que desde el momento en que estamos en la tierra para expiar es necesario que las pruebas sigan su curso. Los hay también que llegan a creer que no solamente no debe hacerse nada para atenuarlas, sino que por el contrario se debe contribuir a que sean más provechosas, haciéndolas más pesadas aún. Esto es un gran error. En efecto, vuestras pruebas deben seguir el curso que Dios les ha trazado. ¿Pero ustedes conocéis acaso ese curso? ¿Sabéis hasta qué punto deben llegar? Y si vuestro Padre misericordioso no habrá dicho al sufrimiento de tal o cual de vuestros hermanos, de aquí no pasarás. ¿Sabéis si su providencia nos ha elegido no como un instrumento de suplicio para agravar los padecimientos del culpable, sino como el bálsamo de consuelo que debe cicatrizar las llagas que su injusticia abrirá? Por consiguiente, cuando veáis que alguno de vuestros hermanos sufre, no digáis, es la justicia de Dios y es preciso que siga su curso. Decid, por el contrario, veamos qué medios nuestro Padre misericordioso ha puesto a mi alcance para aliviar el dolor de mi hermano. Veamos si mi consuelo moral, mi apoyo material y mis consejos pueden ayudarlo a sobrellevar esta prueba con más fortaleza, paciencia y resignación. Veamos incluso si Dios ha puesto en mis manos los medios para hacer cesar ese dolor, si me permite también como prueba o quizás como expiación poner fin al mal y reemplazarlo por la paz. Así pues, ayudaos siempre mutuamente en vuestras pruebas y nunca os consideréis instrumentos de tortura. Esa idea debería sublevar al hombre de corazón, en especial al espírita, porque el espírita, mejor que cualquier otro, debe comprender la extensión infinita de la bondad de Dios. El espírita tiene la obligación de pensar que su vida entera debe ser un acto de amor y de abnegación, y que sea lo que fuere que haga para oponerse a las decisiones del Señor, la justicia de Él seguirá su curso. Puede, pues, sin temor emplear todos los esfuerzos para atenuar la amargura de la expiación. Con todo, solo a Dios le compete interrumpirla o prolongarla según lo juzgue. Resumamos.
todos vosotros estáis en la tierra para expiar, pero también todos, sin excepción, debéis esforzaros al máximo para aliviar la expiación de vuestros hermanos de acuerdo con la ley de amor y caridad. Eso lo dijo un espíritu llamado Bernardín, espíritu protector de Burdeos, en 1863. Y más claro, ni el agua. No nos compete juzgar al otro porque está enfermo. Ay, ¿qué habrá hecho? Ay, ¿qué habrá merecido? Ay, ¿qué esto? Es decir, se lo merece. No es de personas que realmente estén centradas en su espíritu hacer eso. Se les compete ayudar, no hacer más dura la expiación del hermano. Eso es realmente amor al prójimo, ¿no? Yo espero que les haya gustado este tema, que les haya dejado muchas reflexiones, muchas cosas en que pensar como a mí. Gracias por su compañía, gracias por sus lindos comentarios como siempre. Les envío un cordial saludo a todos y nos vemos para la próxima.